A medida que se van mostrando los intereses y lo que se está jugando, o sea, lo que se está apostando, van apareciendo, como dicen en México, va apareciendo el cobre. O sea, va apareciendo esa realidad desconocida para la gran mayoría de los argentinos y especialmente de los peronistas. Y entonces, como los interesados, el gobierno y su grupo empresarial corporativo, les interesa y quieren que se revuelva todo esto, que se mezcle, que se confunda, que se enturbien las aguas, porque en la medida que se enturbian las aguas, ellos avanzan. O sea, este asunto del voto electrónico, por ejemplo, es una muy buena estrategia para ir cercenando los posibles tentáculos que puedan quedarle al peronismo para hacerse nuevamente del gobierno. Entonces le van cortando las ramas, le van cortando. Hoy, por ejemplo, escuchaba una grabación de Cambadie en el Congreso, muy buena exposición, me gustó muchísimo. Un muchacho con muchas posibilidades, de la Cámpora, un valor. Yo no lo había visto desplegarse, yo no lo había visto mostrarse. Me gustó mucho. O sea, esa es la gente que necesitamos para el futuro. Entonces, como decía antes, cortarle las alas. Si usted quiere tener un pájaro en su casa, en una paloma, algo, córtele la mitad de las alas, entonces no va a poder volar. Bueno, eso es lo que están haciendo con el peronismo. Ahora bien, ¿quién sale a explicar por qué sucede en eso? O sea, ¿quién? De los nuestros, de la gente que sabe, de la gente que entiende de política, de la gente que realmente uno pudiera esperar de ellos, qué sé yo, que le expliquen algunas cosas que uno no entiende. No hay nadie. Toda la gente que está al frente de la responsabilidad del peronismo no habla. Yo no sé si no hablan porque son unos brutos y no saben, porque no les conviene hablar, porque no tienen capacidades para realmente explicar el fenómeno este tan extraño y tan visible para muchos. Y claro, entonces toda esa confusión, ¿quién gana? Y gana el gobierno de Macri. Ahora bien, uno no es una eminencia y no tiene los recursos intelectuales necesarios para dar una explicación exhaustiva de todos estos pormenores, pero sí sabe que está en juego. Y a ponchazos, como hacemos nosotros la gente de pueblo, y esto quiero siempre resaltarlo porque algunos pícaros, para descalificarnos, lo primero que sacan es un porinfré, dice, fíjate la educación que tiene, como si para decir la verdad se necesita graduarse en Harvard. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahora vamos a hablar del problema que nos ocupa hoy, que eso es lo que importa. Ahora bien, cercenar las ideas, cercenar, cortar las ideas, y que no se note, y no es fácil. Fíjense que el peronismo ha cubierto con su manto una realidad absoluta. O sea, en el país el peronismo ha tomado la totalidad de la mentalidad de los argentinos. O sea, el que es peronista y convencido defiende la doctrina y la siente, porque al final es un sentimiento como el tango, y el otro que está en contra del peronismo también es peronista, porque el que está decididamente en contra del peronismo y que es un furioso gorilazo, no puede negar la justicia social, la soberanía política y la independencia económica del país. O sea, cualquier argumento va a usar para no mencionar o invalidar esas verdades absolutas. Entonces fíjense que ha sido genial la idea de Perón de engancharlos a todos. O sea, no les puede gustar, no les cabe el saco, pero no pueden renunciar a él porque se pondría en evidencia. O sea, antipatriota, vendepatria, en fin. Entonces, el peronismo los ha cubierto todo. Ahora bien,
dentro de ese gran todo que es el peronismo está la gran masa de pueblo, la gran mayoría, 70% yo calculo, entre todos los desparramados y blagados que hay, 70% de la población, ponele que sea el 60% de la población, es un fangote. Que sean peronistas, directa, indirectamente, algunos tibios, unos para apasionados, otros indiferentones, otros son peronistas porque fueron los padres, pero son peronistas, o sea, tienen el llamado de la patria incorporado de alguna forma. Y el otro resto es el resto que está siempre en contra de todo lo que sea satisfacción o aceptación de la gran mayoría, que sería el 30 al 35% de los argentinos. Ahora bien, ese 70% homogéneo peronistas está recontra faccionado y dividido como hablábamos antes. Está recontra mechado por todos lados para que pierda aire por todos lados. Pero, ¿por qué se ha producido esto? Y ahí está la cuestión. Porque la dirigencia ha sido sometida a una planificación perfecta y ha desgastado la consistencia de lo que debieron defender. Y ahí vamos a explicarle en detalle el tema. Ahora, fíjense, esa idea genial, concebida por una mente brillante, de que realmente involucre a tanta gente y que se sienta atraída y conquistada por ese fenómeno ideológico, tiene su talón de Aquiles. Cosa increíble. Y el talón de Aquiles, ¿sabe quién es? Su dirigencia. O sea, es imposible arrodillar a una gran cantidad de gente, a grandes, a inmensas mayorías en un país, someterlos, engañarlos, esclavizarlos, en fin, hacerle todas las barbaridades posibles. Pero como esa gente tiene su dirigencia, a esos dirigentes sí es posible atraerlos, someterlos, comprarlos, asustarlos, en fin, todas las artimañas que se puede utilizar. Y ese es el gran talón de Aquiles, como digo, del peronismo. Pero nosotros, en el afán de destramar ese embrollo, podemos hablar con mucha simpleza. O sea, ¿por qué esa gran masa peronista? Todos son peronistas, no hay ninguna excepción. No es que sean peronistas de izquierda, pero de derecha, de centro. Mentira, eso no existe. El peronismo nunca fue ni izquierda ni de derecha. En todo caso, si hubiera que ubicar al peronismo realmente, doctrinariamente, sería una ideología de centro, ¿no? Normal, ni izquierda ni derecha. Ahora bien, ¿por qué entonces hay gente que sigue a Massa? O hay gente que sigue a Moyano, o hay gente que sigue a Urtubey, o hay gente que sigue a Scioli, o hay gente que sigue, en fin, podríamos nombrar todos. ¿Por qué? Porque son brillantes y geniales. Porque siguen a Cristina, por ejemplo. O sea, tenemos que de ahí empezar a desarmar el reloj. Pregunta uno, ¿por qué sigue a un determinado dirigente y reniegan o castigan o juzgan al otro? ¿Por qué? Son tan geniales que uno de esos dirigentes personifica a Perón y los otros no, que uno tenga más capacidad que el otro. ¿Por qué? Porque se han puesto a pensar por qué Massa, por ejemplo, es mejor qué sé yo, es mejor que Scioli. O que por qué Urtubey va a ser mejor que Massa, o por qué Pichetto es mejor que Bossi, o por... Se dan cuenta que no hay un fundamento que digan, bueno, no, es superior. Sí hay uno, que es el que no quieren reconocer, pero no lo quieren reconocer no porque tengan capacidades para desvirtuar lo que es capaz de hacer, sino por el hecho simple de esa mezquindad humana que es la incapacidad de enfrentar a alguien superior intelectualmente a uno y ese rescollo de envidia por la inoperancia o incapacidad que se tiene frente a otro, que es que el tema cuando aparece Cristina. Frente a ella
se cierran, no tienen entrar en razonamiento. Entonces, cuando nosotros, que somos el pueblo, llevamos al terreno de analizar las cosas y de decir, bueno, muy bien, si Bosio es peronista, si Pilleto es peronista, si Scioli es peronista, si Massa es peronista, si Cristina es peronista, si De la Sota es peronista, si Duhalde es peronista, entonces el dirigente debe, esos son los dirigentes. Y uno diría, bueno, ¿quién es el tipo que a mí me puede defender mis intereses de acuerdo a lo que yo soy peronista? ¿Quién? ¿Cuál de ellos es más capaz uno que otro? Que lo ha demostrado, porque yo puedo decir que soy extraordinario, genial. ¿Qué voy a decir? ¿Qué menos voy a decir? Pero que cuando estuvo en la cancha, en el poder, con capacidades, demostró, o pudo haber demostrado, que tiene sumadas capacidades superiores a cualquiera de los otros. Y ahí es cuando aparece Cristina, y ninguno, desde ningún punto de vista, tiene un argumento sólido y contundente para demostrar que son superiores a ella. Entonces, pueden venir a argumentar, bueno, chicanas, son incalculables las que se pueden usar, pero concretas. Entonces se dan cuenta que el peronismo no es que carezca de elementos, sino que ha sido triturado por los intereses. O sea, el peronismo es destruido y lo mantienen. O sea, lo mantienen todos los días atizando, fogoneando, que se peleen entre ellos. Cuando más se pelean los peronistas, mejor. Por eso que dicen, por ejemplo, Macri ahora que quiere dejar a Cristina, no meterla presa. Fíjense qué barbaridad. No quieren meterla presa a Cristina porque le sirve a sus fines para ganar la próxima elección. Entonces, están confesando. Entonces, lo que pasa es que los nuestros no lo advierten eso y no lo explican. Están confesando de que el problema es Cristina. Está confesando abiertamente. Pero nosotros vamos más allá. Están confesando que le tienen pánico al peronismo. Pero ¿quién le tiene pánico? ¿Macri? No, le tienen pánico las grandes corporaciones que pueden venir a hacer lo que se les canta a la Argentina, llevarse lo que quieran y nadie les va a imponer nada. Ellos ponen las leyes. ¿Cuánto le puede costar una ley que le beneficie a una corporación? ¿10 millones de dólares? Es una propina para ellos. Entonces imagínense si no haya gente en la nuestra que nos identifique este problema y que nos lo explique y que nos haga ver con evidencia. Y nada mejor que ir a la base. Peronista es el 70% de la población, que es la que labura, que es la que clase media baja y pobre. Todos esos, directa o indirectamente, son peronistas. No se necesita ningún argumento para conquistarlos, para decirle que llegado uno al gobierno va a luchar por ellos. Ahora, que lo haga mejor o peor, y bueno, eso ya es otra cosa. Pero, fíjense, los medios de comunicación en las manos de las corporaciones y de sus agentes, como los que están ahora, todo el gobierno, son todos agentes de corporaciones. No hay ningún tipo de representante del pueblo ahí. Todos agentes corporativos. ¿Cómo van a permitir que nos unamos y que podamos nosotros presentar un frente que realmente sea determinante? Políticamente no podemos. Ellos tienen todos los medios de la comunicación en sus manos y toda la guita para que esos medios funcionen a su favor y a su servicio, nacionales e internacionales. Entonces, vos mirá, entonces ¿qué? ¿Que tenemos que apagar la luz? Ahí está el trabajo nuestro, ahí está la parte que nosotros tenemos que explotar y que nosotros tenemos que poner en evidencia para que nos unifiquemos por encima de todos esos. ¿Y cómo nos unificamos? Con un gran proyecto de país, que es lo que nosotros no tenemos. Nosotros la que fuera, o lo que sería, mejor dicho, la mayor de nuestras fuerzas, eso es de lo que carecemos. Nuestra dirigencia, que está sometida, controlada, manejada por las corporaciones, ¿qué va a pensar en proyectos? ¿Quién habló de un proyecto de nación? ¿Quién le ha hablado? ¿Quién usted ha escuchado últimamente, en los últimos 5 años? No digamos del gobierno, porque el gobierno estuvo haciendo cosas.
bien mal improvisado, pero estuvo haciendo. La gente que hoy quiere denostar al gobierno anterior y presentarse como una gran opción futura. Nadie tiene un proyecto de país. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, si nadie tiene un proyecto de país, quiere decir que ahí está el secreto. Ahí está. Como dicen los mexicanos, donde lloran es porque está el muerto. Entonces, para terminar, no esperes que ningún dirigente cambie de opinión ni que tenga voluntad para unirse al otro, porque son títeres, están manejados. Aunque ellos quisieran a lo mejor idealizar la idea de Perón y juntarse, no lo van a permitir. Y si se ponen duros, los compran con más plata, y si no, no los nombran más, no los invitan a los programas de televisión, no los mencionan más en ningún lado, ningún medio de comunicación. Fíjate cómo lo tienen agarrado de las... ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Porque ahí está el tema. ¿Qué nos queda a nosotros? Si los dirigentes nosotros no se van a unir nunca a ellos, bajo la égida del peronismo que debieran hacerlo. Nosotros debemos pasar por encima de ellos, organizarnos nosotros. ¿Y cómo nos organizamos nosotros? Venga, ¿cómo? Juntándonos en el Frente Patriótico. No, con ideas. Ideas que, así como este trabajo mejor hecho que yo, para que todo el mundo desenmascare la realidad. Y entonces nos unamos porque tenemos en común 99%, 1% lo tenemos en contra, que es esto que hemos hablado y hemos mencionado hoy con bastante detalles. Entonces, vamos a hacer un proyecto de país, que es lo que necesitamos y queremos, para que toda esta manga de sinvergüenzas que están operando sobre nuestros intereses, nuestro trabajo, nuestro futuro, nuestra educación, en fin, todo lo nuestro, dejen de operar. Pero si nosotros no nos organizamos creando un proyecto de país y como un libreto cumplirlo a rajatabla, y estos van a seguir por los tiempos de los tiempos. Bueno, no te puedo seguir más porque está lloviendo fuerte, está empezando a llover fuerte. Pero esa es la idea. Así que vamos a seguir hablando del tema.